Buenas tardes, maestros y compañeros. De parte del equipo de Hijos de Montesquieu, nosotros vamos a exponer, o más bien vamos a entrevistar sobre la consultoría en desempeño organizacional de la materia de consultoría y desarrollo profesional. El equipo está integrado por Julián Cervantes, Wendy Gastelum, Rosario Edita John, Rubén Godoy y Karina Montiel, y su servidor José Luis González Rodríguez. Bien, el maestro que nos acompaña y consultor es el maestro Genaro Moreno Márquez. El maestro Genaro es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Cursó sus estudios de maestría en el Instituto Tecnológico de Sonora, obteniendo el título de maestro en Desarrollo y Gestión Organizacional. Cuenta con un diplomado en Mejora del Desempeño Individual por la International Society for Performance Improvement y otro diplomado en Derecho Civil por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente estudia la carrera de Contaduría en la Universidad Vizcaya de las Américas. El maestro Moreno ha sido asesor de internalización institucional y encargado de documentación legislativa en Itson. También se ha desempeñado como representante de empresas canadienses de exploración minera. Actualmente es oficial de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en corporativo y RIPROFU, y director general en el despacho contable Moreno Ramos y Asociados. El maestro Moreno ha impartido cursos docentes en institutos de educación superior de nuestra región, como lo es Itson, ITESCA, TEDMI, UBA y ULSA. Así también ha impartido cursos de capacitación en empresas regionales en materia de planeación estratégica, desarrollo organizacional, consultorías, entre otros temas. Muchas gracias, maestros, por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta presentación, por Bien, invitarme a esta entrevista. Ahora voy a explicar brevemente qué se trata el desempeño del desarrollo organizacional. Nos dice que es una respuesta al cambio, una compleja estrategia educativa cuya finalidad es cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura de las organizaciones. Es decir, se trata de un proceso sistemático y planificado, relacionado con otras ciencias como la psicología, sociología, antropología, con la finalidad de aumentar la eficiencia de las organizaciones. Aquí hay 3 puntos importantes, que es tener al personal capacitado durante la parte de la consultoría, o sea, se encarga de esto, también de tener intereses individuales con los mismos objetivos de la empresa y la motivación y lealtad hacia la unidad de negocio. Bien, el proceso de consultoría, como lo hemos visto en clase y hemos repasado en el libro, se tiene 5 etapas, 5 fases, que son los preparativos, el diagnóstico, la planificación de la acción, la aplicación y la terminación, que en rasgos generales o ampliamente es lo que se supone un consultor toma en cuenta al momento de prestar su servicio, ya que de cada consultor surja cómo usa o cómo va a desarrollarse en cada una de estas etapas, depende pues de su estilo de trabajo, también depende de la materia en la que presta su consultoría. Bien, ahora sí, pasando a la entrevista, la primera pregunta, maestro, de la etapa o de la fase de preparativos es: ¿qué se aborda en la reunión inicial con el cliente y cómo se prepara para la misma? Es decir, si estudia alguna terminología de la empresa a la que va a prestar el servicio, los procedimientos que tienen, la historia de la misma, o si se rigen bajo ciertas reglas para trabajar en la misma empresa. Muy bien. Bueno, en cuanto a esto, les puedo platicar que los procesos de consultoría son muy, muy vastos, ¿sí? Y aplican para diferentes personas, diferentes consultores, dependiendo del conocimiento, del área de conocimiento de cada uno de ellos, ¿no? En mi caso en particular, que en esta entrevista yo les voy a estar platicando sobre casos con los que yo me he enfrentado al momento de practicar consultorías en las empresas. Yo me dedico principalmente a lo que es la consultoría en cuestiones contables, fiscales, administrativas, pero también pues mi especialidad, como bien lo mencionó en mi maestría, es en desarrollo y gestión organizacional.
y aplico todos estos conocimientos al momento de practicar consultorías en las empresas que normalmente manejamos por cuestiones de del área contable, ¿sí? Pero bueno, el desempeño organizacional pues es amplísimo, como bien mencionaron, ¿no? Abarca muchísimas cosas, ¿no? Yo en lo personal me enfoco mucho en el capital humano, ¿sí? Al momento de hacer este tipo de consultas. Ahora, ¿cuáles son los preparativos que se llevan a cabo? Bueno, primero, lo principal es el conocimiento de la empresa, ¿sí? Con las empresas con las que yo he trabajado, como les digo, por lo general son mis clientes, entonces yo ya tengo una noción de cuestiones generales de la empresa, ¿sí? Cuál es la historia, cuánto personal tienen, misión, visión, todo ese tipo de cosas más o menos las conozco. Pero en el caso de que uno se enfrente a prestar los servicios de consultoría en una empresa desconocida, bueno, pues siempre se tiene que poner a estudiar un poco sobre la realidad de la empresa en la que va a entrar, ¿no? Esto yo recomendaría hacerlo antes de tener una entrevista con la persona, ¿no? Con una persona de la empresa. Hay muchas formas de allegarse de información, ¿no? Pero bueno, los preparativos pues se refieren a eso, ¿no? Cuando a mí me contratan para un trabajo de consultoría en cuestión de desempeño organizacional o desarrollo organizacional, siempre el cliente tiene ya un problema detectado, ¿sí? Entonces, primero tenemos una especie de entrevista, reunión, ¿sí? En el que te platican, ¿sí? Los clientes y te dicen, ¿sabes qué? Yo creo que en mi empresa estamos fallando en esta situación, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Siempre se empieza más o menos de esa forma. Pero bueno, el proceso de consultoría no se trata nada más, este es el problema y esta es la solución, ¿no? Se tienen que aplicar muchísimas metodologías, muchísimas acciones para poder llegar a un buen resultado, ¿no? Un término. Ahora, eso son otros procesos, ¿no? Aquí yo creo que lo que estamos hablando es de los preparativos antes de lo preliminar, ¿ok? Y sí considero eso, un consultor, al momento de llegar a esa entrevista inicial, tiene que conocer la realidad de la empresa, ¿sí? Más o menos cómo estamos. Bueno, como anteriormente, pues se dio una breve pregunta sobre los preparativos. Ahora vamos con la etapa de la fase de diagnóstica. ¿Qué tan eficiente es la fase de diagnóstica? O sea, ¿qué tan eficiente es dentro de la empresa? Muy bien. Bueno, todas las fases, ¿sí? Todas las fases de este proceso son sumamente importantes, ¿sí? Pero la fase diagnóstica yo la considero mucho más importante que las demás, en lo personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque de aquí parte todo lo demás, ¿ok? Entonces tenemos que hacer un diagnóstico muy acertado de cuál es el problema y cuáles son las causas de ese problema para poder continuar con el proceso de forma adecuada y llegar a un buen término, ¿sí? El diagnóstico, por ejemplo, como les decía, ¿no? En una entrevista preliminar, como preparativo, siempre te dicen, este es el problema. Sin embargo, uno como consultor no se debe de quedar ahí, ¿sí? Tenemos que ver, bueno, tal vez este es el problema. Sin embargo, tenemos que hacer un diagnóstico, ¿ok? Como les digo, hay muchos métodos, ¿sí? Yo por lo general aplico cuestionarios al personal, no nada más en el tema en el que me están consultando, ¿sí? Sino en temas muy generales, para saber si ese problema detectado, ¿sí? Es realmente el problema o si existen otros problemas que lo están causando o si ese problema es una consecuencia de otras cosas. No sé si me doy a entender. No se puede quedar uno con lo que te dice el cliente. Tienes que hacer un diagnóstico. Y como les digo, hay metodologías para hacerlo. Yo, por lo general, a lo mejor vieja escuela, hago cuestionarios, ¿sí? Ahorita ya se pueden hacer en línea, por supuesto. Y yo en su momento los hago a mano. ¿Para qué? Para tener evidencia, ¿sí? Cuestionarios anónimos de los empleados, ¿no? En los diferentes temas.
Ahora, una vez que se tiene toda esa información, se tiene que organizar para poder interpretarla. Se pueden hacer organizadores gráficos. Yo, por ejemplo, utilizo mucho la espina de pescado, creo que se llama así, es el diagrama de Chicagua, ¿sí? Para ver el problema, pero sobre todo sus causas. ¿Cuáles son las causas? Porque ahí es donde nos vamos a ir a la implementación, ¿sí? Maestro, una pregunta más acerca de esta etapa. ¿Realmente se analiza a fondo los problemas que se suscitan? Se deberían de analizar lo más a fondo posible. Como les digo, yo en lo personal he trabajado con empresas que ya conozco de antemano, ¿sí? Entonces, tal vez mi diagnóstico no sea tan a fondo como debería porque yo ya traigo una idea preliminar. Sin embargo, lo ideal sería hacer un diagnóstico lo más amplio posible para detectar todos los problemas que existan en la empresa. Bueno, gracias maestro por acompañarnos aquí en esta entrevista. Mi nombre es Wendy Gastelum, como ya lo saben. A mí me toca la etapa de planificación de la acción. Y la pregunta viene siendo, ¿ha tenido alguna complicación al buscar soluciones? Muy bien, bueno, nos vamos por orden, ¿no? Tenemos los preparativos, tenemos ahora el diagnóstico. Con el resultado del diagnóstico, ahora viene la pregunta, ok, ya identifiqué cuál es el problema y ya identifiqué sus causas, ¿sí? ¿De qué forma yo voy a solucionar este problema o de qué forma voy a atacar las causas para que no generen este problema? Entonces aquí viene la parte de la planificación de la acción. ¿Qué es lo que voy a hacer al respecto? Y como les digo, ¿no? En cuestión de desempeño organizacional es amplísimo lo que se debe de hacer, lo que se podría hacer, ¿sí? Y aquí viene ya lo que es la expertise del consultor, de decir, bueno, están todas estas posibilidades y de todo esto yo voy a escoger este plan de acción, ¿sí? O este plan de acción con estas acciones a implementar. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, algo en lo que he trabajado, una vez un cliente me contacta y me dice, bueno, en mi empresa tenemos muchos problemas en general y en la parte, y bueno, tienen muchos problemas, ¿no? Y ahí se queda. Bueno, ¿de qué forma se pueden solucionar? Nos vamos a la parte del diagnóstico. Y muchos de los problemas que tenían algo en común, que era falta de comunicación entre el personal. Ahora, ¿por qué había falta de comunicación en el personal? Bueno, hay muchos factores que influyen en esto, ¿no? Entonces, ahí es la parte de diagnóstico. Ok, identificamos el problema, que hay problemas. Sin embargo, ese no es el problema, porque si te dicen, ¿sabes qué? No tienes la información que necesitas, pues la solución lógica sería, pues consigue la información, ¿no? Pero entonces el problema no era ese, el problema era la falta de comunicación, ¿sí? O la falta de coordinación entre las diferentes áreas de la empresa. Y eso se debía a otros factores. Ahora, ¿cuál va a ser la solución que podemos hacer? Bueno, como les digo, hay muchas opciones, ¿no? Se pueden buscar medios de comunicación, se pueden usar otras guías, pero bueno, aquí la cuestión no era tanto la forma de comunicación, sino los aspectos personales entre los trabajadores, ¿ok? Eran otro tipo de cuestiones. Entonces, ¿cuál sería el plan de acción? En lugar de un consultor de decir, bueno, pues entonces si no se comunican, pues que haya una evidencia y que se comuniquen de aquí en adelante por correo electrónico o algún sistema de la misma empresa. Habilitación organizacional, que el personal se integre, que tengan conocimiento sobre la empresa, la misión, visión, y que vean también ellos mismos que generen una nueva forma de comunicación entre ellos, ¿sí? Que vean el problema y que entre ellos propongan la solución. Entonces aquí la acción en sí no es la solución inmediata, sino es buscar otros medios para que la misma empresa, ¿sí? Los mismos trabajadores propongan la acción para solucionar el problema detectado. Entonces, bueno, como les digo, les repito, hay muchas cosas que se pueden hacer
depende de cada empresa, depende de cada problema o situación que se trate de solucionar. Buenas tardes, mi nombre es Karina Montiel y mi pregunta es relacionada a la etapa de aplicación. En la práctica y con base a su experiencia, ¿qué tan común es la participación del consultor en la etapa de la aplicación? Bueno, aquí nos vamos, el consultor tiene que estar presente en todas las etapas, ¿sí? Sin embargo, el consultor no es un mago que va a llegar a la empresa y le va a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a solucionar todos sus problemas, porque no es así como funciona. La misma empresa tiene que generar sus soluciones y la misma empresa tiene que implementarlas y aplicarlas, ¿no? Porque si no, nos quedamos en alguno de las etapas inconclusas. Entonces, el consultor aquí lo que tiene que hacer es una especie como de acompañamiento, ¿sí? Pero también de verificación que se estén llevando a cabo las estrategias que se proponen. Entonces, el consultor participa, ¿sí? En esta implementación. Sin embargo, no es el responsable de la implementación directamente, porque la implementación tiene que venir de la misma empresa, ¿sí? Del mismo capital humano que se maneja ahí. El consultor aquí entra como un facilitador de generar las soluciones, de apoyar su implementación, ¿sí? Pero como les digo, todos esos procesos, la empresa, su personal, es quien tiene que estar participando. Bueno, muchas gracias por tu respuesta, maestro. Mi nombre es Julián Cervantes y quisiera hacer la pregunta sobre en la etapa de terminación. ¿Cuál es el momento oportuno para dar fin al servicio de consultoría? ¿Y quién lo determina? ¿Cuál es ese momento? ¿Quién determina ese momento? Muy bien. Bueno, aquí las empresas se desarrollan y tienen su evolución y van avanzando, ¿no? La cuestión aquí de una terminación de un proceso, esto se tiene que fijar desde el inicio, ¿no? Desde la parte de planificación. ¿Por qué? Porque en la planificación uno va a decir hasta dónde va a llegar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Y la terminación precisamente la propone el consultor al fijar los objetivos y las metas de la implementación que se va a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, lo determina el consultor, considero, y en el momento en el que, bueno, para una terminación viene una etapa posterior, que es la etapa de evaluación. Entonces, se tiene que evaluar considerando las metas y los objetivos, ¿sí? Que sean cuantificables, sobre todo, y que haya evidencia de esto. Entonces, en el momento en el que se implementa, ¿sí? La estrategia, y en el momento en el que nos arrojen los primeros resultados, pues ya se puede presentar un informe de terminación, ¿verdad? En el que se digan las metas, cuáles fueron las variaciones que se tuvieron después de hacer la implementación, ¿no? Eso viene siendo, en mi caso en particular, la terminación se ha dado pues al momento inmediato en el que se cumplan las metas, ¿no? Los objetivos. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, maestro, esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Teníamos algunas preguntas de reserva ahí por si alcanzamos, pero creo que estuvimos bien con el tiempo y con las respuestas. Muchas gracias. No sé si gusta agregar algo, pero de parte de todo el equipo, de verdad, gracias por prestarnos poquito de su tiempo para esto. Muy bien. Sí me gustaría agregar algo, ¿no, muchachos? Ustedes hablarles como profesionistas, ya futuros abogados, que sí consideren la parte de consultoría seguramente ustedes van a fungir como consultores, ¿no? En el área legal. Sí consideren este tipo de metodologías que existen, ¿sí? Para poder hacer un trabajo de forma profesional. ¿Sí? Entonces sí pongan mucha atención a su clase de consultoría, tomen todos los conocimientos posibles y desarrollen las habilidades que sean necesarias, ¿no? Porque sí lo van a necesitar en su vida profesional.
Ok, maestro, muchas Ok, gracias. muchas gracias. No sé si alguien vaya a Gracias a agregar ustedes. algo más. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. Tenga buen día.